Bueno, entre 24.000 pesos y 17 millones de pesos varían los permisos de circulación 2020, trámite que se puede realizar como plazo máximo el 31 de marzo. Además, los municipios se reunieron con el gobierno para coordinar acciones a seguir con motivo de la contingencia y se resolvió un aumento en un 50% en el Fondo Común Municipal que irá en beneficio de las comunas pequeñas. Para hablar de estos temas nos acompaña Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, comencemos por el tema del permiso de circulación, alcalde. Bueno, ¿cuántas personas tienen acá multas impagas de cara a esta renovación? Bueno, todos los años a mí me toca dar algunas noticias en un mes de febrero que obviamente este año ha sido distinto. Estamos viviendo un proceso social distinto que obviamente le ha incorporado algunos ingredientes adicionales. Por ejemplo, la gente que ha perdido su trabajo, su fuente de ingreso, los comerciantes que no han podido tener los ingresos que esperaban tener durante el último trimestre. Todas esas personas que tienen vehículos, por cierto, que esto viene a ser un recargo a un mes de marzo que ya viene bastante complejo en términos de gasto. Y por eso es tan importante este año hacer algunas consideraciones. Lo primero, lo que tú dices, las multas pendientes. Este año tenemos un récord nuevamente, y esto es algo que se conecta con otro tema que alguna vez lo hemos tocado, ¿cierto? Con la falsificación de los permisos de circulación, de más de 15 millones de multas pendientes, más del 90% de ellas multas de TAC, que lamentablemente siguen creciendo. Yo espero que este acuerdo que se ha llegado entre el MOP y las agrupaciones no más TAC, ¿cierto?, con respecto a poder tener un fast track para poder pagar esas deudas vía condonaciones. Bueno, ojalá eso tienda a bajar, pero lamentablemente hoy día siguen subiendo esas multas. No es lo mismo no pagar la cuenta de TAC que no pagar una multa de TAC. Y eso siempre lo digo todos los años porque la gente a veces tiende a confundir que pagando la cuenta atrasada piensa que zafó de todo. No, las multas corren por otro carril y por eso es importante ingresar a las páginas web de los municipios, de impuestos internos. Bueno, hay muchas páginas donde uno puede poner ahí su placa patente y aparecen las multas si es que las hay. Alcalde, el año pasado, ¿cuánto fue el récord de multas impagas para hacer una idea? Este año fueron 15, dice que son 15 millones. Sube a razón de cerca de 1.200.000 multas por año. Entonces, claro, muchos dicen si esa multa hay que pagarla cuando uno va a pagar su permiso de circulación, porque suben. Si ahí está el tema, digamos, no deberían subir, deberían estar siempre a la baja porque es requisito tenerlas pagadas. Entonces, suben porque lamentablemente hay una gran cantidad, ¿cierto?, de bandas que clonan y falsifican permisos de circulación. Y ahí entramos en otro problema que también lo hemos hablado. Yo lo hablé con el ministro del MOP, le dije, ministro, este acuerdo que está llegando por el tema de las deudas de TAC es bueno, pero le falta una pata a la mesa, que es ponerle freno a la falsificación de permisos de circulación. Y nosotros, a lo mejor tú recuerdas, el año pasado en Estación Central hicimos un piloto con respecto a la tercera placa. Exacto, sí. Que era un holograma que se pegaba, lo hicimos como piloto, lo entregamos a mucha gente que sacó en la comuna, lo distribuimos por correo, aprendimos mucho de ese proceso, fue bastante engorroso. Este año lo estamos incorporando en la misma hoja, cuando la gente se lleva su permiso de circulación, ahí mismo está ya la tercera placa, la va a poder desprender y la va a poder pegar, digamos, el mismo día. No va a tener que esperar que le llegue por correo, que fue algo que obviamente hizo muy lento el proceso. Todas estas estrategias apuntan justamente a reducir la falsificación porque los municipios en Chile, y a propósito del Fondo Común Municipal, pierden entre 20.000 a 25.000 millones de pesos al año por falsificación de permiso de circulación. Entonces, la recomendación a la gente es sacar su permiso en lugares oficiales, en los estados, los módulos, los municipios o las páginas web oficiales, porque este año estamos incentivando el pago online, ya que a lo mejor no van a haber tantos módulos en terreno como otros años. Sí, alcalde, recordar los requisitos para sacar el permiso de circulación, que a mucha gente se le olvida, pero además se suma uno nuevo este año. Sí, tenemos los típicos, ¿cierto? El permiso de circulación del año anterior. Acá es súper importante, hay mucha gente que sacan dos cuotas del permiso de circulación. Cuota marzo y cuota agosto. Y a mucha gente, a quien no le ha pasado, ¿cierto? A ti o a mí, en algún momento. La cuota agosto se nos olvidó. Entonces, después, cuando uno va a sacar su permiso, es todo el permiso del año siguiente más la cuota atrasada. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo con eso. Tenemos también el seguro, el SOAP, ¿cierto?, que es el seguro obligatorio, la revisión técnica o la certificación o la homologación de los gases, y el tema de no tener las multas pendientes, pero también está el registro este año, ¿cierto?, de pasajeros infractores, que son las personas que no han pagado, por ejemplo, al subirse al Transantiago, entran en un registro, si son sorprendidas, y las personas que están en ese registro también van a estar imposibilitadas, ¿cierto?, de poder sacar su permiso de circulación. Alcalde, ¿cómo ha estado el proceso de este año 2020 para renovar el permiso de circulación en comparación al año pasado? ¿Van las cifras similares? ¿Hay gente que no lo ha hecho todavía? Está un poco más bajo
con respecto al año pasado. Y por eso yo comenzaba la nota diciendo que este año uno nota, digamos, en el ambiente, que obviamente la gente está con menos recursos, está con menos dinero, está con menos recurso económico disponible, porque hay mucha gente que efectivamente lo ha pasado mal los últimos meses. Tanto gente que ha perdido su empleo, gente que siendo emprendedores, ¿cierto? Teniendo su microempresa, su empresa, obviamente los ingresos también han sido menores y eso también repercute obviamente en los gastos familiares. Cuando una persona, por mucho que sea empresario, por último, si uno ve que no está generando lo mismo del año pasado, restringe ciertas cosas y posterga, ¿cierto?, el pago de ciertos temas, como puede ser el permiso de circulación hacia ya fines de marzo. Alcalde, ¿qué va a pasar este año respecto a esta instalación de containers que se lo han hecho muchos municipios por largo tiempo, que se instalan en plaza, en parque? ¿Qué se ha ido conversando con la Asociación de Municipalidades que respecto a ese tema? ¿Se van a instalar? Le pregunto de acuerdo al contexto social que estamos viviendo, donde ha habido también algunos hechos de violencia. ¿Qué va a pasar ahí? Se van a ver mucho menos. O sea, la gente va a notar, yo creo que ya está notando mucho menos esos módulos. Por eso recomiendo ingresar a la página web de los municipios que la gente quiera elegir para pagar, porque ahí no solamente va a poder hacer el pago online, sino que también va a poder ver los puntos. Nosotros, como Estado Central, por ejemplo, mantenemos en general la cantidad de puntos, pero hemos reorientado los puntos. O sea, no tenemos los puntos que teníamos, por ejemplo, en el eje Alameda, lo hemos puesto o dentro, por ejemplo, de algún supermercado, en un convenio con algún privado, o dentro de algún centro comercial, o el mismo municipio, ¿cierto? También tenemos instalado un container ahí, pero en el antejardín. Tenemos estrategia comunitaria, vamos a estar en todas las sedes sociales de la comuna, por ejemplo, haciendo operativos para que la gente pueda sacar su permiso. O sea, la estrategia cambió porque efectivamente no podemos tener los módulos en lugares de alta afluencia de público como los teníamos. Nosotros tenemos la Alameda, tenemos ejes como 5 de Abril, que son ejes complejos y que obviamente hemos tenido que reorientar. Y eso ha pasado en general en muchas comunas. Alcalde, también entre los últimos días se resolvió un aumento en el Fondo Común Municipal en un 50%. Bueno, ¿qué le parece también esta medida? Bueno, eso todavía son las intenciones, todavía no se concreta, pero nosotros vemos con buenos ojos cualquier aumento al Fondo Común Municipal. El Fondo Común Municipal que también se nutre, entre otros ítems, del pago de circulación. Es importante, porque cuando yo elijo una comuna, 37.5% de lo que pago, vale decir, de cada 100 pesos, 37 pesos y medio quedan en la comuna que yo elegí. El resto va al Fondo Común Municipal, para que la gente se haga una idea. Por lo tanto, estamos hablando de que es un fondo redistributivo que obviamente favorece a las comunas de menores ingresos, con más pobreza en el país, y hay comunas, por ejemplo en Chile, pequeñitas, que dependen hasta del 95% de su presupuesto anual de las cuotas del Fondo Común Municipal, o sea, un fondo muy, muy importante. Por lo tanto, que ese fondo se nutra, que crezca, por supuesto es muy importante. Ahora, hemos tenido reuniones, las asociaciones, tanto con el Subdere, con el mismo presidente de la República, con distintos organismos, y hemos hecho propuestas que no solamente tienen que ver con aumentar el Fondo Común Municipal inyectándole recursos, sino que también haciendo más eficiente, ¿cierto?, otras gestiones. Por ejemplo, la falsificación. O sea, nosotros tenemos que terminar con la falsificación porque son 20 o 25 mil millones de pesos al año que no ingresan al Fondo Común Municipal. Por lo tanto, no solamente es pedir más plata, sino que hacer más eficiente también lo que puede hacer la otra gestión, las contribuciones. Veíamos, ¿cierto?, un reportaje de este mismo canal, o el mismo TN, digamos, el año pasado con respecto a las contribuciones en distintas casas de multimillonarios, ¿cierto?, que pagaban y hacían triquiñuelas para pagar muy poco o nada. Bueno, esa plata también va al Fondo Común Municipal. Por lo tanto, y de políticos también. Bueno, por supuesto, gente, digamos, connotada. Entonces, hay ahí las contribuciones de personas que tienen que pagar eso como corresponde, como lo hacen la mayoría de los chilenos y chilenas, y tenemos que inyectar esa plata al Fondo Común. Entonces, no solamente pedirle al fisco que ingrese plata, sino que también hacer mejores gestiones, más eficiencia al Estado, modernizar el Estado para que el Fondo Común Municipal cobre lo que tiene que cobrar y nadie, ¿cierto?, se haga el desentendido. Y eso, este aumento en el ingreso del Fondo Común Municipal que va a beneficiar a las comunas más pequeñas o que tienen menores ingresos, ¿cómo se ve reflejado también en ellos? ¿De qué manera va hay una visión, a utilizarse ese dinero? Hay una visión que justamente no solamente a las comunas más pequeñas, sino que se hizo un cambio en la ecuación, o se está trabajando un cambio en la ecuación para que se beneficie a las comunas que tienen mayor cantidad de personas en situación de pobreza también. No necesariamente por tamaño, sino que también la cantidad de personas que están bajo la línea de pobreza. Y eso también corrige, porque a veces, si es solamente la comuna pequeña,
puede ser que una comuna pequeña al final reciba una cantidad muy importante de recursos en desmedro de otra que a lo mejor son más grandes, pero que tienen mucha pobreza. Entonces, se están manejando las ecuaciones, y eso está trabajando con la Subdere, para que obviamente las comunas que también tienen muchas necesidades, porque obviamente en la medida que hay más carencia, también el municipio también tiene que generar e invertir socialmente en distintos temas. Y ahí, ante tu pregunta, las cuotas del Fondo Común Municipal son de libre disposición. O sea, uno puede hacer una plaza, puede ayudar al deporte, ayudar a la cultura, en educación. Salud no, porque salud tiene otro presupuesto, más allá de que un municipio puede inyectarle también a las corporaciones plata. Bueno, pero obviamente cada municipio tiene claras sus necesidades, y esos recursos van justamente a solucionar esa demanda. Alcalde, usted decía que falta que esto se concrete. ¿Qué es lo que falta? El trámite legislativo. Esto tiene que pasar por el Congreso y tiene que obviamente ya ser materia de ley para poder incorporarlo justamente con todos sus parámetros al nuevo Fondo Común Municipal, o a este fondo que se va a crear con todos los cambios que tenga que tener. Ahora, nosotros creemos, al menos como Asociación de Municipios, de que, y por eso quiero ser bien claro, a veces todo se tiende a traducir solamente en plata. Nosotros creemos que es importante, por supuesto, la plata. De hecho, los municipios hemos tenido una baja, digamos, en las cuotas del Fondo Común, porque también muchos contribuyentes no pudieron cumplir con su obligación en el último trimestre, digamos, por todo lo que ha ocurrido. Pero también nosotros creemos que tan importante como la plata es modernizar el Estado. La modernización del Estado también es clave en esto. Hacer más eficiente el Estado también es clave. Porque yo no saco nada con inyectarle plata a un sistema que puede ser ineficiente, como si le inyectara plata a un sistema que es mucho más eficiente, que gasta mejor los recursos y que obviamente con mucho menos puede hacer mucho más, digamos. Entonces, es más plata, sí, pero también a la par, y tan importante como aquello, es también hacer mucho más eficiente el quehacer del Estado en general, el Estado, el municipio incluido. Alcalde, usted se refería a la contingencia. ¿Cómo se están preparando también para los próximos meses, para marzo? Y también cómo han visto estas reuniones que han tenido con las autoridades de gobierno, especialmente en materia de seguridad, para enfrentar también lo que se ha dicho, muchas manifestaciones, también nos han manifestado pequeños emprendedores que han visto perjudicados también sus negocios. Hay una gran preocupación. Hay que recordar que el debate precrisis, justamente a nivel local, municipal, era el tema de la seguridad. Recordarán, ¿cierto?, las personas que nos están viendo, que los municipios hablábamos, ¿cierto?, de cierto clasismo que había en la distribución de recursos policiales. Fue un tema bien candente justamente antes de octubre. Tuvimos reuniones en ese momento con carabineros para pedirles que transparentaran cómo se distribuían los recursos policiales. No podía ser que una comuna, ¿cierto?, el sector oriente, con muchos recursos, además, para poder tener la seguridad ciudadana, municipal, grandota, además tuviese más carabineros que comunas que obviamente no tenían esa capacidad. Estábamos en ese debate cuando obviamente vino el estallido social, pero todo se conecta, porque finalmente la seguridad sigue siendo hoy día una principal preocupación, pero exacerbada, además, porque antes de la crisis eran los portonazos, ¿cierto?, el lanzazo, el asalto, lo que pasaba, ¿cierto?, habitualmente, la encerrona. Pero hoy día es mucho más que eso, tiene que ver, ¿cierto?, con los saqueos, con los incendios, con todo lo que vemos y lo que vimos lamentablemente en los últimos meses del año pasado. Por lo tanto, hay una preocupación, y yo creo que a todos, yo creo que a ti también, no sé, uno está de vacaciones en la calle, la gente, alcalde, ¿cómo viene marzo? Es la pregunta del momento. Todo el mundo se está preguntando cómo viene marzo. Yo creo que no hay una respuesta clara. Lo que sí a mí no me gusta esto de las profecías autocumplidas, no me gusta esto de que empecemos todos a hablar de que marzo va a ser tan infernal que finalmente termina ocurriendo. Yo creo que el lenguaje crea realidad y nosotros tenemos que tener, obviamente, la prudencia de entender de que va a ser un mes complejo, porque siempre marzo lo ha sido, por la cantidad también de manifestaciones que están programadas, pero hay que tomar resguardo. Ayer tuvimos una reunión con la subsecretaria Martorell, una reunión de casi 3 horas, digamos, fue muy buena, en donde con los gobernadores, en donde también habían otro tipo de autoridades, pudimos revisar justamente la planificación y entender de que también aquí nadie por sí mismo puede solucionarlo, ni solo Carabineros, ni solo un gobierno, ni solo los municipios, sino que es un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo nos va a llevar justamente a poder dar esa tranquilidad a nuestros vecinos que queremos darle. Ahora, hay factores exógenos, hay factores que a lo mejor no podemos controlar, pero la coordinación, el equipamiento que se
que va a llegar de aquí a poco. Por ejemplo, la subsecretaria nos hablaba de que se van a instalar 1000 cámaras con reconocimiento facial en la vía pública, en distintas comunas. ¿Cuándo eso? Ahora ya, en marzo, se empiezan a instalar esa y viene con los software especiales, nuevos drones. Obviamente entiendo que Carabineros también va a tener nuevo equipamiento, pero no solamente, aquí no se trata solamente de equipamiento para poder reprimir cuando están ocurriendo los hechos complejos. Lo que le planteamos también a la subsecretaria, y también está en la misma línea, de que hay que prevenir mucho antes. Hay que prevenir mucho antes. Y esa prevención, cuando se habla, por ejemplo, del copamiento, el copamiento no puede ser cuando ya esté quedando la embarrada, como dice en buen chileno. El copamiento tiene que ser un copamiento también que nos permita, por ejemplo, entender de que hay ciertas dinámicas, que hay grupos que se organizan y que se pueden captar mucho antes. O sea, la inteligencia policial, la planificación policial debe ser una bandera importante este año, creo yo, que es identificar quiénes son las personas que quieren hacer daño. Y aquí separar agua. El movimiento social con sus demandas, por un lado, perfecto, ningún problema. Y que la gente se manifieste y que puedan este año participar en un plebiscito o después el día de mañana en todo lo que pueda ocurrir. Pero el estallido antisocial es el que hay que atacar, es el que hay que prevenir y el que no se puede permitir. Hay que asegurar el orden público. Hay que asegurar el día de mañana la libre deliberación de los procesos políticos que se vienen. Si no está ese contexto asegurado, la verdad es que obviamente el día de mañana podemos terminar en cualquier cosa. Alcalde, para finalizar brevemente, ¿faltó inteligencia o estrategia policial para enfrentar estos hechos? Sí, claro. Sí, claro. O sea, yo creo que eso ha sido reconocido desde el presidente de la República hacia abajo. La inteligencia policial en este país está al debe hace mucho rato, hace muchos años. Y obviamente que hoy día estamos pagando la consecuencia de aquello. Es el momento de reformularla, pero una inteligencia proactiva, una inteligencia que obviamente ojalá evite que el día de mañana tengamos que estar hablando de perdigones, que tengamos que estar hablando de muertos, de heridos, sino que nos permita anticiparnos mucho antes de lo que pueda ocurrir. O sea, si hay un grupo que se está organizando para hacer una quema, un saqueo, si quieren destruir algo, el metro, el día de mañana, cualquier cosa, saber antes, prevenirlo antes, pararlo antes de que ocurra, para que no tengamos que estar el día de mañana hablando del desastre ya encima. Ok, alcalde, muchas gracias por estar acá en la Mina Informativa. Gracias a Esté muy ustedes, bien. gracias. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más informaciones.